Buenos días, caballeros, señoritas, estudiantes, todos bienvenidos un día más al canal del Instituto Eduardo Valencia. Continuamos con nuestro grupo de videotutoriales orientados a comprender y utilizar Processing como lenguaje de programación como paso previo al aprendizaje con la tarjeta de hardware libre Arduino. Como comentábamos en nuestro primer vídeo tutorial, ya sabemos un poquito dibujar, jugar con colores. Vamos a intentar trabajar hoy por lo menos con variables y con funciones. Este va a ser el objetivo mínimo. Para no alargarme mucho en este vídeo tutorial mínimo, deberíamos aprender a trabajar con variables, declararlas y comprender cómo funcionan los comandos de iteración de tipo for y también comentar algún tipo de comando que implique decisión lógica. Si pasa esto, haz esto; si pasa lo otro, haz otra cosa. Si nos da tiempo, por lo menos daremos paso a la definición de las funciones como tal, a los métodos, las funciones, como solemos llamarles en clase. Y bueno, pues lo básico va a ser este programa. Ya sabéis cómo funcionan estos programas. Setup es la función básica de configuración. Vamos a declarar una variable de ventana, un comando nuevo para poner texto en la ventana. Vamos a pedirle un tamaño de 32. Este es el comando text size. Vamos a poner un tamaño de 32 y sobre una ventana completamente en negro, no por nada, porque me apetece. Hoy me sentía un poquito como el fundador de Apple, ¿vale? Nada más que un poquito menos delgado. Pues sobre una ventana en negro vamos a colocar el texto. Este comando también es nuevo. Hola, en la coordenada x400 y la coordenada y 300, ¿vale? Bueno, pues sobre este programa vamos a aprender a trabajar con variables. ¿Qué es una variable? Bueno, pues una variable, la definición te la digo ya, básicamente es un número que puede cambiar, ¿vale? Nosotros vamos a avisar al ordenador: oye, voy a trabajar con un número, lo voy a llamar de tal manera, a veces puede valer esto, a veces puede valer otra cosa, puede tener otro valor. Es imprescindible declarar la variable. Veamos un ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, imagínate, yo voy a crear al principio del programa, antes incluso del setup, voy a crear una variable, la voy a declarar como de tipo int, ¿vale? Y además voy a decir directamente cuánto quiero que valga, ¿vale? Puedes hacer esto, puedes declararla al principio y luego en otra parte del programa decir cuánto quieres que valga. En este aspecto pues da un poco igual, ¿vale? Entonces esta variable lo que estoy haciendo es decir: mira, voy a trabajar con algo, un número de tipo integer, de tipo entero, que lo voy a llamar x y que de momento empieza valiendo 0, ¿vale? Entonces, donde a mí me interese, puedo utilizar esa variable. Allí donde yo escriba x, el ordenador de momento leerá 0. Ejecutamos. Ahí lo tenéis, un 0. Quien dice 0 dice un 2 o dice el número que sea, porque de momento le he dicho voy a trabajar con una variable de tipo entero. Pues la variable puede ser de tipo entero, puede ser de tipo float, ¿vale? Para trabajar con decimales, puede ser de tipo double, long. Esto ya en la experiencia os irá trabajando. Esto excede mucho el ámbito, el objetivo de este tutorial. O por último, pues incluso puede ser algo de tipo string. String pues se refiere pues a palabras o frases, caracteres alfanuméricos entre comillas, ¿vale? Esto es imprescindible. Entonces, bueno, pues en este caso, string o el amiguete entre comillas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la primera idea de una variable. Una variable es algo a lo que yo le doy un nombre y luego le doy un valor. De modo que le aviso al ordenador: oye, cuando yo diga tal nombre, pues tú tienes que entender tal valor. La primera idea vista: declaración de variables. Es imprescindible avisar al ordenador de qué tipo de variable vamos a trabajar. Esto es lo que se conoce como declaración, porque el lenguaje necesita reservar una parte de la memoria, de la memoria disponible para trabajar. El ámbito de la declaración también es importante. Si tú declaras, perdón, las variables con las que quieres trabajar al principio del programa, pues esto es válido en todos los sitios. Aquí, dentro de setup, dentro de draw, fuera, en otras funciones que tú quieras crear, eso me es indiferente, ¿vale? En cambio, si tú, por ejemplo, declaras esa variable dentro de una función y luego la quieres utilizar en otra, debería darte un mensaje de error, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque yo he declarado una variable dentro de setup
si la declaro dentro de la función setup es porque solo la puedo usar dentro de setup, ¿vale? Eso es todo lo que tengo que decir, como diría Forreham, esto es todo lo que tengo que decir hasta ahora de las variables. Bueno, pues visto el tema de las variables, ¿vale? Pasamos a trabajar, es un paso más complejo dentro de las variables, pasamos a trabajar con bucles de iteración. ¿A qué nos referimos por iteración? Pues a que vamos a repetir una serie de veces, las que yo decida, un conjunto de órdenes siempre y cuando se cumpla una condición que yo voy a poner. Como siempre, lo mejor es poner un ejemplo. Vamos a ver. Mira, de momento quito esto del text. Vamos a ver, mira. La estructura sería for y entre paréntesis lo que yo quiero ir controlando y entre llaves lo que quiero que se cumpla las órdenes que quiero que se cumplan mientras se cumplan las condiciones que ya he estipulado. Repito, entre paréntesis condiciones y entre llaves órdenes a cumplir, a ejecutar mientras se cumplan las condiciones. Entonces for siempre tiene tres partes. Una primera parte, por ejemplo, voy a hablar de un número entero. La primera parte sería cómo empiezo. Mira, voy a empezar con un número. Fíjate que si lo declaro aquí, esta A solo es válida dentro del bucle for. Digo, mira, voy a empezar con un A igual a 0. Mientras A sea menor, por ejemplo, que 200, tú vas a cumplir lo que yo te diga. Eso sería la segunda parte. ¿Cómo empiezas? ¿Qué tiene que pasar para que tú sigas cumpliendo esto? En el momento en que esto deje de cumplirse, pues el bucle se para. Y finalmente, cada vez que realizas un bucle, pues cómo quieres que crezca. Es decir, por ejemplo, A es igual a más 100. Es decir, ¿cómo empiezo? Condición de finalización. Cuando esto no se cumpla ya hemos acabado. Y cada vez que vayas repitiendo, pues cómo tienes que empezar. Entonces, por ejemplo, yo te podría poner dentro de esta llave la orden text. Este video tutorial no debe ser largo, ¿vale? Y voy a poner x igual a 0 y la y en cambio va a ser el comando a. Fíjate que la a va a ser una variable. Entonces, ¿qué debería pasar? Pues vamos al principio va a poner este texto en ¿qué coordenadas? En 0 y a 0. Luego se repite. ¿0 es menor que 200? Sí, pues entonces súmale 100 y vuelve a repetir. Y luego, ¿sigue siendo menor que 200? 100 es menor que 200, sí, vuelve a repetir. Es decir, esto sería el funcionamiento de la iteración. Me ha salido mal por el tamaño del texto. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito más. Es que el primer renglón, pues se lo come. El primer renglón aparece por aquí, se lo come el tamaño de la ventana. Disculpadme, no lo he calculado, pero bueno, la idea de que comprendáis en qué consiste un bucle de iteración debería ser suficiente, ¿vale? Y eso es todo lo que podemos decir sobre variables. Te recuerdo, estamos simplemente orientando un poquito tu aprendizaje hacia las 4 cosas básicas que necesitarías para el trabajo con processing, concretamente dentro del proyecto aquí en Castilla-La Mancha que estamos realizando con David Cuartillas sobre Arduino. Bueno, a lo que vamos, tuerta. Si has comprendido que ya puedes tirar de referencia dentro de Processing y dentro de la dirección de processing.org, si has comprendido un poco cómo funciona la iteración, debería ser bastante sencillo también comprender cómo funciona el tema de la decisión lógica, ¿vale? ¿En qué consistiría lo de la decisión lógica? Pues voy a decir, si algo pasa, cumple esto, ¿vale? Me explico. Mira, voy a declarar una variable x igual a 200, ¿vale? Y ahora voy a escribir if x es igual, if x es menor que 300, fíjate cómo funciona el comando if, condición que quiero comprobar, y entre llaves, conjunto de órdenes que quiero que pongas si, no tiene por qué ser una sola instrucción, si esta condición se cumple, ¿vale? Si x es menor que 300, vamos a poner dos textos. Vamos a poner la pantalla en blanco y un texto. La variable es menor de 300 en, pues yo que sé, pues en 50-50, por ejemplo, ¿vale?
Entonces, como x es igual a 200, esto debería cumplirse y al cumplirse tengo que tener una pantalla en blanco. Bueno, en blanco no porque el texto me va a salir blanco. Vamos a poner un color distinto del negro, quiero decir. Como x es menor que 200, efectivamente esto se cumple. Imagínate que x en vez de ser 200 la hago 400. Fíjate que solo he cambiado eso. Pues el comando if, claro, como eso no se ha cumplido, pues eso es lo que va a pasar. En eso consiste la utilización del comando if, ¿vale? Una variante, una extensión sería utilizar else. ¿Qué hace else? Else dice, mira, comprueba si se cumple la orden que yo te dé. Si se cumple, hace lo que yo te diga entre llaves. Y si no, haces otro conjunto de órdenes. Por ejemplo, vamos a poner una pantalla roja y ponemos text. La variable es mayor de 300. Y ahora ya. ¿Vale? Bueno, pues esa es la idea de los comandos if y for. Un ejemplo rápido y muy sencillo de en qué podrías hacer con estos comandos, con lo que has aprendido es, por ejemplo, utilizar un comando de iteración que sería for. Bueno, el uso más sencillo de la variable. Pues podríamos poner, mira, elipse x, 50, 50. ¿Qué va a hacer este programa? Me va a dibujar una elipse con origen de coordenadas aquí. Pero fíjate, ¿qué pasa si yo luego le voy diciendo que x es igual a x más 1? X más también serviría. Pues que la elipse continuamente ahora va a ir cambiando 1, 2, 3, 4, 5, 6, así continuamente, y tienes un efecto de animación bastante curioso. Luego ya podrías utilizar el comando if para decir, oye, si la x es mayor que width, pues cambia la orientación en la que va variando la variable x. Pero bueno, estoy haciendo un montón de cosas muy rápidamente, tampoco te quiero atestar. Acabamos, ya que estamos, aunque salga un video tutorial un poquito más grande, acabamos muy rápidamente definiendo qué es una función. Una función, ¿qué viene a ser? Pues una función es algo, normalmente va a empezar por void, es algo, es un conjunto de órdenes que yo voy a crear y que voy a agrupar bajo un nombre. Por ejemplo, void escribe, este es el formato de una función. Si quieres que te devuelva un valor o no, si quieres que te devuelva un valor, pues ya pondrás int, float o lo que sea que quieras que te devuelva. Nombre de la función, entre paréntesis, ahora veremos cómo se trabajaría. Text. Vamos a ver cómo funcionaría este programa. He creado una función fuera de draw. Si no llamo a la función, ¿vale? Vamos a borrar lo que estábamos haciendo hasta ahora. Necesitamos una ventana, por supuesto. ¿Qué pasará? Pues en un principio nada. ¿Por qué? Porque yo no he llamado a la función. En cambio, si yo ahora llamo a esa función, ahí está. Hola, amiguete. Es decir, una función es lo que yo quiero que pase, lo pongo entre paréntesis. Entre las dos llaves, perdón. Y luego, si llamo a la función, pues se cumplirán esas órdenes. Si no la llamo, esas órdenes no se van a cumplir. ¿Vale? Está todo en blanco, error mío, blanco sobre blanco, pues no se lee el texto. A ver si así se lee. Ahí está. Bueno, ahora sí que parece que se puede leer el texto. Y esa es la definición de una función. Ya finalmente, tú puedes pasar parámetros de una función o puedes recoger parámetros de una función. Pasar parámetros, ¿qué sería? Pues por ejemplo, tú avisas en la definición de la función que vas a trabajar con dos números, por ejemplo, me lo estoy inventando. Entonces, dentro de la definición de la función dice, mira, voy a crear una función que se llama escribe, que no me va a devolver nada y que se llama, que va a necesitar un primer número que se llama x y un segundo número que se llama y. Entonces, cuando según la x que te den, vas a colocar aquí el texto, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Pues si escribes esto tal cual, pues escribe está esperando que le pase un parámetro y te va a dar un mensaje de error. Dice que no es aplicable en este caso. Pero si tú ahora escribes, por ejemplo, escribe
en las coordenadas 100, 100, pues te va a escribir para x igual a 100 y para y igual a 100 el texto que tú has dicho. Y si vuelves a llamar a esa misma función una segunda vez, pues repetirá las dos órdenes las dos veces. Una aquí y la otra... Ah, bueno, claro. Error mío. Disculpad. A ver si ahora me quiero hacer caso. Ahí está. Las dos. Disculpad, no me voy a parar a explicar el error porque ya hemos perdido mucho tiempo. Así es como se pasan parámetros a una función. Finalmente, a veces te puede interesar que la función te devuelva un valor. Entonces, en vez de void, pues puedes utilizar el valor que tú quieres que te resuelva. Int, float o lo que sea. Por ejemplo, imagínate que yo quiero una función que me multiplique dos números. Pues esto sería el formato de la función, ¿vale? Voy a declarar aquí una variable local que se va a llamar resultado, que sería igual a x por y, ¿vale? Y ya digo, finalmente, devuelve el resultado. ¿Cómo funcionaría esta función? Esta función le tienes que pasar dos números, los va a multiplicar y lo que sea, al llamar a esa función vas a obtener ese número. ¿Cómo se podría resolver? Paso de la función escribe y ahora pongo, por ejemplo, simplemente text. Fíjate, multiplica 5, 4 en las coordenadas 100, 100, por ejemplo. Esta función text va a escribir en las coordenadas 100, 100 lo que le devuelva a la función multiplica si le paso los números 5, 4. ¿Qué va a ser? Obviamente un 20. Ahí está, no sé si se verá bien en el vídeo y ya está. No quiero abusar más de vuestro tiempo, hemos comentado un montón de cosas, sobre todo que te familiarices con el tema de las variables, de la necesidad de declarar las variables en ámbito general, en ámbito local y ya de paso pues cuando te hablen de funciones que te suenen. Eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo vídeo tutorial. Venga, hasta luego. Gracias por vuestra atención.